Hola para todos, bienvenidos a su canal Marta Astral. Gracias por estar aquí. Como cada semana, horóscopo para ti, mi querido signo de Aries. Veamos qué dice Aries, elemento fuego, y simboliza el nacimiento. Ellos son confiados, sociables, decididos, demasiados luchadores y además tan amorosos y apasionados con cada cosa que hacen. Muy bien, mi querido Aries, iniciamos con el 6 de copas. Este 6 de copas significa el trabajo o lo que representa para ti tu trabajo en este momento, que te da tranquilidad. Pero hoy el horóscopo te está invitando a ser más ambicioso, a proyectarte en cosas más futuristas o a proyectarte en ese trabajo que realmente necesitas. Puede ser que ya es hora de que pienses en ese trabajo que tiene que ver con tu profesión o un cambio de trabajo para pedirle algo mejor al universo. Ese rey del basto que nos habla de la tranquilidad, y es porque Aries en este momento tiene toda la fuerza, todas las expectativas para lograr algo venidero. Es cierto que puedes estar nivelando algunas situaciones económicas, poniéndote al día en tarjetas, qué sé yo, compromisos que todos como seres humanos tenemos, pero Espada te anuncia y te dice: mesúrate para que permanezcas tranquilo y nivelado y los días venideros puedan ser mejor. O sea que por estos días evita gastos innecesarios, pero dedícate a proyectarte más en el trabajo y en algunas situaciones que has venido pensando con tu economía. Esos plan B que todos tenemos y que son tan necesarios tomarlos en cuenta en los momentos de la vida. Decisiones importantes que vas a tomar, y aquí confrontando disgustos por dineros. Así que Aries, mira a ver en qué te estás extralimitando, qué estás exagerando con el dinero, o cuídate de firmar documentos, o cuídate de hacer inversiones que realmente no vienen al momento. Debes de tomar una decisión importante. Esa decisión traerá tu paz y tu tranquilidad. Dice que aquí hay cambios en los temas del amor y que ya decidiste confrontar a tu pareja, decidiste confrontar ese amor, decidiste pedir ese lugar, tu merecimiento, y dice que ya es hora que demuestre que realmente eres ese alguien tan importante en su vida. Y es que debe de ser así, Aries. Esas personas que están a nuestro lado deben demostrar que verdaderamente les importamos, que nos aman, que realmente merecemos ese lugar en sus vidas. Parejas que están casadas, comprometidas, unidas, que viven bajo techo. Hay que utilizar el mecanismo de la comunicación durante estos próximos días y cortar esos baches que hay ahí, resentimientos, dudas, temores, palabras que no se han dicho, o aclarar situaciones del pasado. Aquí nos encontramos con parejas que están teniendo dificultades y momentos difíciles por causa de no enfrentar la realidad de sus actos, o sencillamente porque no quieren hablar de lo que realmente pasa. No hay que guardarse situaciones, hay que aclarar nuestro corazón y nuestras dudas. En aquellos que han estado por ahí solitos, solitas, bueno, un cambio de casa, un cambio incluso de trabajo, podría estar trayendo esa media naranjita, ese amor. No vas a estar solo.
Dice que una nueva persona entra a tu mundo sentimental. Es una nueva persona que muy posiblemente tú, con tus temores, con tus dudas en el amor, lo pensarás 2 veces para decidir si quieres o no quieres acercarte a ese ser, pero si no te das la oportunidad, nunca te va a llegar. Podría ser que alguien muy cercano a ti, una persona importante, te estuviera facilitando ese camino abierto para conocer esa persona. Bueno, en parejas también hay un cambio de casa, algo que han planeado y que sería maravilloso porque nivelaría los compromisos del amor. Aries está decidido a comprometerse realmente en casa, a comprometerse con su pareja y a comprometerse con asuntos venideros. De lejos, de tierras lejanas, recibes una comunicación y esa comunicación llega en su mejor momento. Hay una sorpresa o algo que ya no esperas y que pronto se va a dar. Créeme, muchos de ustedes, Aries, les van a estar abriendo caminos fuera de tu residencia, caminos a otros países. En el tema económico, 5 de oros representan las herencias, y las herencias no solamente son las que nos dejan nuestros seres queridos porque se van, sino que son incluso esas mismas herencias que hemos almacenado durante toda nuestra vida. Hablo de pensiones o de dineros ahorrados que llegan en el mejor momento. Mira que es momento ideal para unirte a tu familia, es momento ideal, Aries, para que recojas nuevamente esas amistades, esas personitas que dejaste de un lado. Hay que vincularse con esos amigos y hay que pedirle a Gabriel que te traiga el mensaje. ¿Por qué? Que te traiga el mensaje y que te diga lo que debes de hacer. Además, busca a Gabriel para ese viaje que has proyectado y que por uno u otro motivo no se ha logrado dar. Veamos ahora cuál es la sugerencia de las hadas que nos dicen para ti, mi querido Aries. ¿Cuál es el mensaje de ella durante esta semana? E iniciamos con un 4 de bastos. Pero aquí también tenemos un as de oros que representa lo nuevo. El as de oro representa los triunfos y representan los dineros que posiblemente llegan a causa de tu trabajo, a causa de tu profesión. Bueno, la dama de bastos es la que te invita a pensar y a tomar mejores decisiones. Dice también que esas dudas debes de disiparlas de tu cabecita. Si es posible, pedir consejo o sugerencia. Dice que es el momento oportuno para pensar en tu futuro y dice que es el momento para responsabilizarte de todos tus temas económicos y tomar concepto de responsabilidad en lo laboral. Posiblemente te van a estar ofreciendo una oportunidad como jefe o entregándote o dándote la confianza suficiente para administrar un negocio, algo a lo referente. ¿Qué nos dicen las cartas de las piedras preciosas y cuál es el mensaje que le corresponde hoy a Aries? Y viene la cornalina y nos habla del equilibrio espiritual. Dice que inculca el coraje, el valor, la confianza en uno mismo. O sea que Aries, esta semana tienes que llenarte de mucho positivismo, de mucha fuerza y atraer todo lo bueno para ti, porque tienes que estar convencido que mereces todo lo mejor en todos los aspectos. Gabriel y su velón blanco
Ojalá puedan utilizar este ritual hermoso con nuestro arcángel mensajero, el arcángel de las mujeres próximas a ser madres, de los viajeros, y ese mensaje espiritual de Dios, de Papito Dios para nosotros. 8276-6598 es el número de la suerte. Gracias, Aries, de verdad muchas gracias por estar aquí en este canal y los espero la próxima semana en un nuevo mensaje de horóscopo. Bendiciones, miles de bendiciones para ustedes. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.